Una vez que cumplimos la mayoría de edad, vivimos muchos momentos de reflexión que nos remiten a nuestra infancia. Seguramente muchos de nosotros recordamos nuestras películas favoritas. En mi caso, últimamente he recordado muchas escenas de una de mis películas animadas favoritas. Ratatouille? Ça must be joking. Es en ese momento en el que podemos encontrar una similitud entre Remy y el diseñador. Porque si nos ponemos a pensar, él era un investigador que todo el tiempo hacía uso de procesos sintácticos, semánticos y pragmáticos para cocinar. Entonces surgió la pregunta de dónde se encuentra el proceso investigativo en el diseño y cómo el uso y desuso de esta influye en la calidad de nuestros resultados. Mi nombre es Gina Bayona y junto a mi compañera Brigitte Jiménez decidimos enfocar nuestra ponencia en la búsqueda y la evidencia del conocimiento referente a la construcción de procesos comunicativos mediante la creación de elementos gráficos y narrativos en el marco del patrimonio cultural de Colombia. Para el caso puntual de esta investigación es mediante la creación de un libro pop-up que se establece la relación entre la pragmática y el diseño en torno al patrimonio cultural y material colombiano. En este orden de ideas, el término pop-up proviene del idioma inglés y se utiliza para describir algo que sale del plano en donde se encontraba. En nuestro caso, las figuras de papel que salen a nuestro encuentro. De hecho, según la UNESCO, se entiende como patrimonio a los bienes materiales e inmateriales que las sociedades transmiten de generación en generación, con el objetivo de preservar un legado histórico y cultural que contiene la identidad de una región, ayudando así al desarrollo del territorio y de quienes lo habitan. Las festividades en Colombia son denominadas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su sentido de identidad y su interés en la permanencia de las manifestaciones colectivas simbólicas que forman parte de la tradición de un territorio. Este es el caso del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es a través de la pragmática, entendida por Morris en 1985 como la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes, que el diseñador logra involucrarse con la manera en la que los miembros de una comunidad, en este caso los partícipes del Carnaval de Negros y Blancos, analizan y comprenden los aspectos que conforman su cotidianidad mediante simbolismos propios de su cultura, expresados mediante elementos plásticos y lingüísticos. La investigación que realizamos se basó en la teoría de autogestión planteada por Christopher Jones, la cual se centra en la capacidad del diseñador para proponer sus propias estrategias y llevar a cabo un modelo de investigación que dote su proceso de diseño de orden y sentido para mejorar sus resultados sin erradicar su autonomía. En este sentido, la metodología planteada para el desarrollo de la investigación fue denominada como la metodología autogestionada del caracol. Esto debido a una analogía entre el caparazón del caracol y el proceso iterativo a la hora de crear un objeto de diseño. Esta metodología también se divide en tres partes, las cuales son la fase racional, la conceptual y la objetual. Durante la fase racional se realizó una búsqueda de referentes gráficos y narrativos relacionados con la creación de libros ilustrados en pop-up.
De esta búsqueda se destaca un libro del escritor mexicano Heraclio Cepeda, que compila 8 cuentos que relatan el estilo de vida y las creencias del mundo indígena, resaltando el poder de los dioses mayas y su capacidad para bendecir y castigar, así como distintas historias tradicionales propias de países como México, Perú y Colombia. De allí se planteó un cuento de su narrativa compleja que se asemeja a las historias tradicionales indígenas. A través del uso de figuras literarias como metáforas, analogías, personificación y la inclusión de palabras propias de la lengua aborigen. Además, se realizó una búsqueda de referentes relacionados con tipos y técnicas de ilustración, en donde se encontraron imágenes relacionadas con el carácter simbólico a la hora de representar los personajes y su esencia. Y se planteó dentro de la construcción de los personajes un estilo antropomorfo que vincula las tradiciones inherentes al carnaval de negros y blancos, retratadas en los disfraces que se utilizan durante los días de la celebración, los cuales están caracterizados por el uso de máscaras como una forma de eliminar el género y centrarse en el aspecto colectivo e igualitario de las personas. En la fase conceptual se hizo el desarrollo del cuento y también la gráfica que acompaña a este. El cuento funciona como una especie de metáfora frente a la disputa por el territorio clásica de los negros y los blancos y también el origen del carnaval de negros y blancos. También se trabajó en base a las historias tradicionales de Pasto y de Nariño y se enfocó sobre todo en el mito de las dos perdices. Mujeres sabes que simbolizan el origen genésico del pueblo de los Pastos. Está en un territorio. Dice el mito que las perdices, bailando, fueron fundando los pueblos, dejando a los de arriba y a los de abajo. Por eso hay hasta ahora parcialidades de arriba y parcialidades de abajo. Después de realizar la estructura del cuento y enfocar su sentido comunicativo, se trabajó en una serie de ilustraciones que acompañarían el texto en momentos cruciales en los que se desarrolla la trama. Y eso crea un vínculo entre el texto y la ilustración, que es sumamente importante para poder analizar estas dos formas de comunicación y entender a totalidad la historia. El desarrollo de los personajes también está basado en la mitología precolombina y la representación de deidades mediante el uso de antropomorfismos, lo cual va muy ligado también al carnaval de negros y blancos, debido al uso de las máscaras y los disfraces que son alusivos a seres y animales propios de la cultura aborigen de Pasto y de Nariño. Además, el cuento se sometió a un análisis de lectores ajenos a este proceso y se concluyó que lograban relacionar la trama con los conflictos ocurridos durante la época de la conquista y entendían el lenguaje asociado a mitos, leyendas y demás textos de carácter indígena. Finalmente, en la fase objetual se realizó un proceso de experimentación en el cual se desarrollaron distintos mecanismos pop-up. Para conocer la técnica y poder aplicarla al proyecto, al igual que la planeación de elementos que constituyen el libro objeto. Como resultado del proceso fue posible diseñar un libro objeto utilizando las técnicas de pop-up y de la ingeniería de papel para comunicar efectivamente parte de la cultura del carnaval de negros y blancos.
por medio de un cuento que une aspectos pragmáticos y semióticos de la festividad y los transforma en una narración compleja que transmite la importancia de la unión y el trabajo en equipo, rescatando aspectos esenciales de las culturas prehispánicas, en especial la nariñense, como lo son su lengua, tradiciones rituales y su búsqueda de la libertad. Todo se logró gracias al uso de la sintáctica como una herramienta que utiliza la gráfica para la creación de un conjunto de signos cargados de significados que permite crear un universo propio que se relaciona con las experiencias del usuario. Un ejemplo de esto es el universo de elementos icónicos presentes en el diseño de los personajes, como lo son las máscaras que porta cada uno de ellos dentro de las páginas del libro. Las cuales se utilizan como un símbolo del antropomorfismo propio de la mitología indígena y la historia precolombiana de la conquista. Es por medio de elementos gráficos como estos que el lector comprende el sentido de la historia y lo relaciona con el origen del carnaval, a pesar de que la narrativa por sí sola le resulte compleja en un principio, estableciendo una relación pragmática que existe gracias al uso que el diseñador le da a sus conocimientos para crear en el usuario un contexto simbólico que busca comprender o descifrar a partir de lo que percibe. En este orden de ideas, sin la sincronización entre la investigación y las teorías de diseño, muy seguramente el resultado de este proyecto no hubiese tenido el mismo sentido sintáctico, semántico y pragmático que tiene ahora, y hubiese perdido el rumbo comunicativo, cayendo en la redundancia, los clichés, los estereotipos, dando como resultado una historia vacía, carente de sensibilidad, que seguramente le impide al usuario conectarse con el producto. La pragmática en el diseño es una herramienta inherente en los procesos de comunicación del ser humano porque se vincula a las perspectivas propias de un grupo de personas que comparten un contexto social, cultural y político, estableciendo una forma determinada de entender los mensajes que comprende el entorno en el cual se desarrolla. Y es tarea del diseñador no solo estudiar dichos escenarios, sino involucrarse estrechamente con el usuario para entender sus necesidades y crear un producto de diseño acorde a estos. Fue así como la investigación realizada logró construir un puente comunicativo entre la cultura nariñense y el lector. Esto por medio de elementos gráficos y narrativos enfocados en el patrimonio cultural y material colombiano, sobre todo de Nariño y Pasto. Sin embargo, desde la perspectiva general del diseñador, es muy poco común el uso consciente de la pragmática dentro de los procesos gráficos. Esto a menudo genera conflictos que giran en torno a una desconexión entre el diseñador y el usuario, lo cual erradica la semiótica que hay detrás de un objeto de diseño. Desde la perspectiva como estudiantes de diseño, la adquisición de metodologías y teorías no deberían limitar al diseñador, sino empoderarlo y fomentar la toma de riesgos con la excusa de crear algo innovador. La investigación no es un camino recto, sino un mundo de posibilidades que se abre a los ojos de quien esté dispuesto a moldear los parámetros que conforman estos procesos para escapar de las tendencias y las modas pasajeras y lograr superarse a sí mismo. Es por eso que desde la academia resulta tan importante fomentar espacios investigativos como este, que le permitan al diseñador apropiarse de conceptos teóricos que doten de un sentido su trabajo, uniéndolos para provocar en el usuario sensaciones que a este le remitan a experiencias específicas y propias, tal como lo hizo Remy con su Ratatouille.